Buenos días, yo soy Anderson Gaviria Bedoya, estudiante de Ingeniería de Software, y en este video vamos a hablar sobre la memoria histórica en Colombia, especialmente sobre las experiencias que ha dejado el conflicto armado, la importancia de la reparación a las víctimas y la construcción de paz. La idea de esta actividad es reflexionar sobre hechos que afectaron a muchas personas y comunidades en el país y entender por qué recordar lo ocurrido también es importante para construir un mejor futuro. Hoy me acompaña Dayana, que nos va a compartir una experiencia representada desde la voz de una persona del territorio que vivió de cerca las consecuencias del conflicto. Buenas, hola, mi nombre es Dayana y en esta entrevista voy a representar la voz de una persona que en la comunidad, como muchas en Colombia, vivió de alguna manera las consecuencias del conflicto armado. La idea no es hablar sobre el dolor, sino también la importancia de la memoria, de reconocer a las víctimas y de pensar de cómo puedes seguir construyendo con paz. Gracias Dayana por acompañarnos. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco qué fue lo que pasó en tu comunidad o cómo se vivió esa época. Bueno, en mi comunidad se vivieron tiempos muy difíciles. Había mucho miedo, muchas incertidumbres y la gente sentía que no podía vivir tranquila. En muchos casos las personas tenían mucho miedo de hablar, de opinar o incluso de moverse de un lugar a otro. Varias familias fueron afectadas, algunas por desplazamiento, otras por pérdida de familiares y muchas quedaron marcadas emocionalmente por todo lo que estaba pasando. Pero más allá del hecho de los concretos, lo que quedó fue una sensación de inseguridad y de dolor que afectó mucho la vida de la comunidad. Claro, y de todo eso, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que se dieron esas situaciones? O sea, ¿qué causas piensas que influyeron? Bueno, yo creo que lo que pasó fue por muchas razones. Una de ellas fue terribles, porque hubo lugares donde la presencia de la institución fue muy débil. También influyeron la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y la lucha contra el control de ciertas zonas. Al final, muchas comunidades quedaron en medio de un interés armado y políticos que no tenían nada que ver en la vida común de la gente. Y fueron precisamente esas personas las que terminaron sufriendo las consecuencias. Entiendo. Y algo que me parece muy importante preguntarte eh, sería lo siguiente. ¿Por qué crees que sí vale la pena hablar de estas cosas y recordar lo que pasó? Claro, es súper importante recordar, porque cuando una sociedad olvida, corre el riesgo de repetir los mismos errores. La memoria histórica sirve para reconocer el dolor de las víctimas, para dignificar su experiencia y para entender lo que pasó en Colombia, que no fue algo pequeño ni lejano. Además de recordar, también ayuda a enseñar. Les permite a las personas, especialmente a los jóvenes, a entender mejor al país en el que vive y valorar más la paz, el respeto y los derechos humanos de cada uno. Sí, total. Y cuando uno habla del conflicto también surge una pregunta difícil, pero también que es necesaria. ¿Quiénes fueron responsables de que muchas comunidades terminaran viviendo todo esto? La responsabilidad recae en diferentes actores o armados que hicieron parte del conflicto y que afectaron directamente a la población civil. Pero también hay una responsabilidad más amplia, porque en muchos casos no hubo suficiente protección para las comunidades. Entonces no se trata solo de señalar culpables, sino también de reconocer que hubo fallas muy profundas que permitieron que muchas personas quedaran desprotegidas y expuestas a la violencia. Sí, y a pesar de todo lo vivido, también se ha hablado mucho de reparación de paz. Entonces quisiera preguntarte, ¿has visto o conoces formas en las que las comunidades hayan intentado sanar o reconstruirse? Bueno, sí, muchas comunidades se han intentado hacer procesos para sanar poco a poco. Por ejemplo, espacios de diálogos, actos simbólicos, encuentro de memorias, actividad de las víctimas que puedan ser escuchadas. Eso no borra lo que pasó, pero sí ayuda a las personas que sí sientan su valor e importancia.
que no fueron olvidados, que hoy hay un esfuerzo para reconstruir el tejido social. La reparación no debería verse como solo algo económico, sino también algo de verdad, reconocimiento y acompañamiento a las víctimas. Sí. Y ya hablando más de las personas, ¿qué consecuencias dejó todo esto en la vida de la gente y en la parte de las comunidades? Bueno, las consecuencias fueron muchas. A nivel personal, quedó miedos, tristezas, inseguridades, heridas emocionales muy profundas. Y a nivel de comunidad, se dañaron mucho la confianza entre las personas, porque una comunidad vive bajo amenazas o violencia, ya no se relaciona igual. También hubo afectaciones en la educación, en el trabajo, en la vida familiar y en la tranquilidad cotidiana. Muchas personas tuvieron que empezar de nuevo y eso deja marcas que duran mucho tiempo. Sí. Y pensando ya en el presente y en que esto no se vuelva a repetir, ¿qué crees que podemos hacer como sociedad para contribuir a la no repetición? Bueno, yo creo que todos podemos aportar, aunque sean cosas pequeñas. Por ejemplo, escuchar a las víctimas con respetos, aprendiendo sobre todo lo que pasó, rechazando la violencia y promoviendo el diálogo. También creo que es importante que más de consecuencias sobre los derechos humanos, más apoyo a las comunidades y más al compromiso para que los terroristas no vuelvan a quedar solos, perdón, los territorios no vuelvan a quedar solos. La competencia depende solo del gobierno o de las instituciones, también depende de nosotros como sociedad. Ok. Y hay personas que dicen que hablar del pasado solo revive heridas. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que sí, hablar del pasado duele, pero callarlo no ayuda a sanar. Guardar el silencio puede hacer que las víctimas sientan que vivieron no importó, pues no les importa a nadie y que nadie los quiere escuchar. En cambio, cuando se habla con respeto y con sensibilidad, se puede convertir en ese dolor de reflexión y aprendizaje. La memoria histórica no busca quedarse en herida, sino también trata de comprender y evitar que vuelva a ocurrir los hechos. Ok. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes o a cualquier persona sobre la importancia de la memoria histórica? Bueno, yo les diría a los jóvenes que en general a todas las personas que la memoria histórica sí es importante. Importante porque nos ayuda a entender al país, a reconocer el sufrimiento de muchas personas y a valorar mucho más la paz. También les diría que escuchar estas historias no es mirar solo hacia atrás, sino asumir una responsabilidad con el presente y el futuro. Si entendemos lo que pasó, tenemos más herramientas para no repetirlo. Ok. Bueno, después de escuchar todo esto, creo que queda claro que la memoria histórica no se trata solo de recordar por recordar, sino de entender lo que pasó, reconocer el dolor de muchas personas y aprender de eso. También nos deja pensando que la paz no se construye solamente con discursos, sino escuchando, reconociendo a las víctimas y tratando de que esas cosas pues no vuelvan a pasar. Yo en lo personal, esta actividad me hizo reflexionar sobre la importancia de no ser indiferentes frente a lo que ha vivido el país, porque conocer estas historias también nos ayuda a valorar más la convivencia y el respeto. Y ya para cerrar, como sociedad tenemos que aprender a recordar no para quedarnos en el pasado, sino para construir un futuro mejor. Con esto damos en conclusión a esta entrega. Dayana, muchas gracias por asistir. Nada, muchas gracias, en serio. No, ya, listo. Y para terminar, yo creo que este tipo de reflexiones nos recuerdan que la paz no solo construye el olvido, sino el reconocimiento y el escucha y el aprendizaje. Recordar no significa quedarse atrapado del dolor, sino transformar lo vivido en una enseñanza para el futuro. En lo personal, este ejercicio deja una reflexión muy importante que Colombia necesita seguir hablando de memoria, de dignidad y de convivencia, porque solamente así se puede avanzar a una verdad. De igual forma, muchísimas gracias por el espacio y espero haya quedado pues con toda la información. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que están viendo el video.
Y nada, con esto nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.